la atención de que el espacio, las estrellas, qué sé yo, lo infinito, lo lejano, todo eso que todavía está, ese buscar un porqué, porque la física va con una filosofía de buscar una verdad, un porqué, un cómo sucede más que todo. El porqué lo busca uno a través de una filosofía, pero el argumento matemático y el mecanismo del razonamiento te lleva a un cómo. Pero ya tú teniendo el cómo funciona, tú te vas imaginando con qué encaja eso por otro lado. ¿Sí? Muchos llegaron o se ha llegado con eso de los aceleradores de partículas, de investigar en lo más pequeño de la materia, han llegado a esa unidad que utilizan los Vedas, los hindúes, que son culturas que están ya de hace 7.000, 12.000 años de historia, que tienen una visión diferente, una conexión diferente con la naturaleza, digamos a nivel de religión, de orden natural, cosas así, son un poquito más. Nos callamos. Nos callamos. Los estudios son de la Universidad de los Andes de Venezuela. ¿Eso dónde queda? ¿En qué ciudad? Eso está en Mérida, Venezuela, en los Andes, hacia el suroeste. Pero eso es la zona andina. Sí, exactamente, como lo que colinda con los Santanderes. Ajá. De allí lo que es Cúcuta está relativamente cerca, unas 5 o 4 horas tal vez, no sé. ¿Y tú alcanzaste a trabajar en Venezuela No, O sea, ¿tú qué estudiaste? yo estudié licenciatura en Ciencias Físicas. O sea, tú digamos que eres físico. Exactamente, uno estudia como 8 matemáticas ahí, desde lo básico hasta ecuaciones diferenciales parciales, cosas matrices, cálculo vectorial, una serie de herramientas que es la que nos permite agarrar los datos y clasificarlos y procesarlos y llegar a las conclusiones que se necesiten. ¿Y por qué estudiaste física? Bueno, eso también es algo importante porque me tocó tomar esa decisión porque yo observé los estudios de mis hermanos mayores, que si medicina, que si abogado, y con el pasar del tiempo, cuando ya a mí me tocó entrar a la universidad, dije, pero aquí hay mucha gente con esas profesiones y eso es una guerra ahí, como una política, una cosa. Entonces yo dije, bueno, si en algún momento me tocase irme a otro lado, la matemática es universal. De hecho, en la universidad llegaban estudiantes de todas partes, de pronto japoneses, franceses, ingleses, de diferentes partes. Los profesores también llegaron cuando se fundó el Centro de Ciencia, como en los años 70. Allí llegaron profesores de Chile, de la India, de Yugoslavia, ¿cómo es que se llama ese país? De Polonia, qué sé yo, de diferentes partes. Entonces ellos fueron invitados y algunos se quisieron salir de su sistema donde estaban y formar una generación de científicos venezolanos para hacer cultura científica, pues. ¿Y tú por qué dices que la matemática es universal? Bueno, todos los idiomas, en todas partes, en todos los países, se utiliza la matemática para hacer tecnología, para resolver problemas, para llevar la cuenta de algo, estadísticas, lo que sea. Son relativamente las mismas herramientas. De hecho, muchos estudiantes también entonces se conectaban con líneas de investigación y podían irse a universidades en cualquier parte del mundo de acuerdo a las posibilidades, los contactos y tal.
bueno, a mí me tocó pisar un poquito lo que es enseñanza de la ciencia, de facilitarle a las personas, quitarle ese mito de que eso es difícil, de que eso no sé qué más y tal. Hacer lo que se vean las cosas, los procesos así en la vida diaria, en lo cotidiano, eso fue interesante para hacer una especie de exhibiciones, exposiciones en los colegios, invitar estudiantes. Y eso, bueno, fue una iniciativa, por supuesto, de un decano, unas personas ahí, y yo me tocó participar en eso y me di cuenta que funciona. Porque después vi los estudiantes empezando en el primer semestre, claro, un 10%, un 5% del total de gente que invitan. Luego también que me llamó bastante la atención lo que es la radiactividad, entonces, porque es algo, digamos, un proceso que pasan miles de años y miles, millones de años y ahí está eso sucediendo. Viene como, ¿cómo te diría? Que es lo que se utiliza para datar de pronto desde cuándo está un fósil allá o de cuándo está un objeto, porque tú buscas a ver, todo se está desintegrando constantemente. Todo este tiempo se está soltando de todos los materiales, por eso es que las cosas se deterioran, unos más, otros menos, ¿sí? De acuerdo a las condiciones y así. Lo que yo tengo dificultad para ponerle un nombre, esa parte antropomórfica que utilizan, me cuesta, yo no creo que exista una figura como la que le venden a las personas así en los diferentes salones, casas o charlas que le dan. Porque si tú te vas a ver en la historia, cada cultura ha utilizado una forma, una manera. Esperando un enviado, esperando no sé qué más, y todo eso todo el tiempo ha estado así aquí. Eso es algo circunstancial de que tú le digas a una persona, no, para evitar las guerras busquen a tal Dios, para evitar, no sé, cierta decadencia, entonces hay que poner una vaina, unos mandatos que lo mandaron a decir por allá el Dios. Pero esa palabra así como tal a mí me parece que desvirtúa o distorsiona lo que es de verdad el concepto de la naturaleza. El asunto es exacto en manos de quién está la sociedad científica mundial, qué es lo que, hacia dónde la están utilizando. Básicamente el programa espacial, todo lo que venden, todos los equipos y toda la modernización, básicamente va o sale y va a retribuirse para adelantar lo que es el material bélico, la tecnología para las guerras y la parte de la investigación espacial, porque ellos mismos en el fondo tienen la misma curiosidad o no sé hasta qué punto, qué información manejen, porque qué es lo que buscan en realidad. No sé si creer o no creer, tal vez están ahí o están aquí desde hace rato, a lo mejor todos nosotros somos extraterrestres y no lo sabemos. Lo dejaron aquí. ¿Cómo llegaste tú aquí? ¿Por qué? O sea, ¿qué te trajo hasta acá?
Bueno, ¿Cómo que saliste de Venezuela y terminaste? ya uno se siente demasiado limitado, demasiado estancado y se da cuenta de que puede hacer muchas cosas y no encuentra las condiciones y uno se cansa y busca otra cosa que hacer, pues. Entonces, bueno, eso es básicamente lo que me llevó a venirme aquí y ver en qué parte se está trabajando, qué es lo que se está haciendo y buscar el sustento así a lo práctico, mientras voy, tú sabes, la documentación, conociendo personas, buscando otras oportunidades y tal. O sea, tu idea es estar aquí un rato mientras buscas qué Sí, hacer pero con estas tu- transiciones pueden ser de un año, pueden, ¿sabes? Porque el cuento de la zona de confort, la vaina psicológica de uno estar tranquilo en un rato en un lugar y como que se acostumbra. El ser humano en general es muy de costumbre. Ya en Venezuela estábamos acostumbrados a vivir sin agua, sin jabón, sin nada. Entonces yo dije, bueno, ajá, ¿y qué? Vamos a llegar a la época de la caverna de nuevo, o sea, cocinar con leña, todo eso. Es un país raro. La idea es no vivir totalmente artificial ni totalmente al cabo de un sistema, sino un poquito de cada cosa. Son suaves. Después, bueno, ya que llevan un tiempo que llegar hasta ahí. El libro del Ministerio de Defensa Alejandro trabajó ahí como 8 años hacia al lado. ¿Tú crees que nos vio? Beep beep.